un tema interesante del que sigue ahora, que es una patología neuromuscular que se llama miastenia gravis. Sí, la miastenia gravis se ve, chicos, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bien. Es una patología, como le venía diciendo, neuromuscular, y que es de origen autoinmune. Entonces, cuando ustedes definan este tipo de cuadro, ¿sí? La tenemos que definir justamente porque es una patología autoinmune que se caracteriza porque produce un cuadro de debilidad muscular y que característicamente es una debilidad que se va acrecentando conforme va pasando el día, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Porque existen anticuerpos que lo que van a ir a atacar es directamente a el receptor de acetilcolina, ¿sí? Los receptores nicotínicos, que son los receptores que se encuentran a nivel de músculo. Para esto, ustedes van a tener que repasar fisio, ¿sí? Porque dentro de lo que es la fisiología, tenemos que repasar el sistema nervioso parasimpático, que su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina actúa en dos tipos de receptores, muscarínicos y nicotínicos. Lo habrán visto en fármaco. Los muscarínicos se encuentran en algunos órganos, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de pulmón, ¿sí? A nivel de corazón, a nivel de intestino, y los nicotínicos se encuentran a nivel del músculo, ¿sí? Y esta patología es, por autoinmunidad se producen anticuerpos, ¿sí? Muy semejante a lo que hablamos de autoinmunidad cuando charlamos de esclerosis múltiple. Estos anticuerpos van a afectar a los receptores de acetilcolina. Dentro de lo que es la epidemiología, se presenta en mujeres entre 20 y 40 años, ¿sí? Produce un ataque autoinmune con lo que son los receptores posinápticos, que es lo que les venía charlando. Se desconoce lo que viene a ser el desencadenante, pero siempre cuando tenemos un paciente que tiene miastenia gravis, tenemos que estudiarle el timo, ¿sí? Recordemos esa glándula que se encuentra a nivel del mediastino, que se encarga de la producción o maduración de los linfocitos T, porque muchos de ellos se asocian con algún trastorno del timo, ya sea que tengan una hiperplasia del timo, un aumento de su tamaño, o un tumor del timo, ¿sí? También se asocian a otras enfermedades autoinmunes o patología tiroidea, ¿sí? Circunstancias por las cuales se puede precipitar: infecciones, cirugías, algunos fármacos, ¿sí? Como ser antibióticos del tipo aminoglucósidos, sulfato magnesio, bloqueantes cálcicos, etc. Bloqueantes cálcicos, el más famoso es la amlodipina, que es un antihipertensivo muy frecuentemente usado en el internado y en general. Bueno, recordando un poquito de fisiología, ustedes tienen que repasar esto para comprenderlo. Recuerden que para que el músculo se mueva, tiene que haber un potencial de acción, ¿sí? Hemos charlado de los axones cuando hablamos de esclerosis múltiple. Bueno, el potencial de acción viaja a nivel de lo que viene a ser el axón. Cuando llega a nivel del axón, ¿sí? Ese potencial de acción lo que va a producir es la liberación de estos neurotransmisores que se encuentran en vesículas sinápticas, son liberados al espacio sináptico o hendidura sináptica, y van a ir a interactuar directamente con receptores. En el caso del músculo, los receptores postsinápticos son los nicotínicos, ¿sí? El receptor nicotínico no es nada más y nada menos que un canal para el sodio. ¿Qué significa? Es una estructura, ¿sí? Que tiene 5 subunidades, tiene 2 unidades alfa, 2 unidades beta y una delta, perdón. Cuando llega el receptor nicotínico cuando llega la acetilcolina al receptor, básicamente lo que hace, produce la apertura de estos canales, y eso genera que entre sodio al interior de la célula postsináptica, en este caso la muscular. Al producir la entrada de sodio, ¿qué es lo que va a hacer? Invierte la polaridad de la membrana y obviamente genera un nuevo potencial de acción, pero que sería postsináptico. Y ahí empieza ese potencial de acción a estimular la fibra muscular y va a generar la liberación de calcio de diferentes partes de la neurona postsináptica, en este caso el músculo, y que ese calcio es el que va a producir justamente la contracción muscular. ¿Bien? Entonces, esto es fisiología, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan lo que viene a ser la parte normal, es decir, la fisio, es decir, los receptores
nicotínicos, no van a poder entender esto, ¿sí? Entonces, sí o sí repasar fisiología para comprender esta parte. Entonces, en esta patología se produce disminución del número de receptores de acetilcolina en la hendidura postsináptica, justamente porque son anticuerpos que van a destruirlo. ¿Bien? Otro hallazgo que se ha visto es que hay aplanamiento de las hendiduras postsinápticas, entonces, al haber un aplanamiento de la hendidura postsináptica hay menor espacio para que pueda llegar a haber mayor cantidad de receptores. La cantidad de acetilcolina liberada va disminuyendo a medida que se repite la actividad, eso es lo que se llama debilitamiento presináptico, y a su vez la menor eficiencia de transmisión neuromuscular hace que se activen cada vez menos fibras musculares por acción de los impulsos nerviosos sucesivos, y eso va intensificando la debilidad. Aparece la famosa fatiga miasténica. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden llegar a hacer pruebas clínicas en el contexto de paciente con miastenia, y se le aplica un movimiento, y a medida que ese movimiento se va sucediendo o repitiendo, va apareciendo debilidad. Perdón. Lo que les comentaba, con respecto al tema de la hendidura postsináptica, fíjense cómo hay aplanamiento de lo que viene a ser la membrana postsináptica, por lo tanto hay menor superficie en la que puede llegar a haber receptores de acetilcolina, ¿sí? Otro dato particular, y que hay que estudiarlo en el contexto de pacientes que se sospeche de esta enfermedad de miastenia gravis, 50% de los pacientes no tiene, ¿cómo se dice?, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Se los llama ACRA, ¿sí? Entonces no tienen anti-ACRH, sino que tienen otro tipo de anticuerpos, ¿sí?, que son contra la tirosina quinasa del receptor específico del músculo, o anti-MuSC. Que obviamente esto ya es deber del médico que solicita el pedido de estudio a la hora de querer diagnosticar esta patología, ¿sí? Entonces, sepan esto. Pregunta examen. 50% de los pacientes con miastenia gravis no tienen anticuerpos anti-ACRA, sino que tienen anti-MuSC, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque parte del tratamiento que se hace a los pacientes con miastenia gravis es administrar anticolinesterásicos, es decir, recuerden ustedes que la acetilcolina, una vez que actúa, no queda dando vueltas ahí, sino que es recaptada. Y también parte de la recaptación se hace parte de lo que viene a ser la destrucción de la acetilcolina por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Por lo tanto, hay fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa, permitiendo que pueda haber, en esos pacientes que tienen pocos receptores de acetilcolina, permitirían que pueda llegar a tener un poquito más acetilcolina al inhibir la enzima que la destruye, y para eso son estos fármacos. Entonces, podría, mediante la acción del fármaco, poder tener un poquito más acetilcolina en los pocos receptores que me quedan, ¿sí? Bueno, en el contexto de los pacientes que tienen anti-MuSC, ¿sí?, no sucede, estos pacientes no se benefician con anticolinesterásicos, sino que se benefician más con corticoides. Bueno, ¿qué es lo que va a presentar este paciente? Presenta debilidad, ¿sí? Es el síntoma característico. ¿Y en dónde se va a encontrar la debilidad? A nivel de los párpados, el paciente tiene ptosis palpebral, va a tener también diplopía, también por la debilidad a la motilidad ocular, pero que puede llegar a resolver con el reposo, ¿sí? Se dice que los músculos oculares se ven afectados 40% de los pacientes, y posteriormente, es decir, cuando la evolución de la enfermedad va acrecentándose, se da en el 85%. La aprensión, ¿sí?, alterna entre lo que se llama débil y normal, es decir, como que los impulsos van variando en el paciente y la fuerza muscular varía, y al hacerle la maniobra de la pinza al paciente, vamos a ver cómo la fuerza va variando en lo que se denomina mano de lechera, que es un signo que se observó en este tipo de pacientes. Los músculos cervicales se debilitan, al paciente le cuesta levantar la cabeza, y algunos pueden tener también síntomas vulvares, así que ojo con eso, porque algunos pueden tener disfagia, regurgitación nasal, alteración de la voz, y eso le puede llegar a producir riesgo de broncoaspiración.
Recuerden que afecta la parte muscular, es una enfermedad neuromuscular, por lo tanto la sensibilidad y los reflejos profundos son normales. ¿Se acuerdan cuando le dije que hay que repasar fases ayer a los chicos en el práctico? Bueno, acá es donde vemos la fase miasténica, ¿sí? Un paciente que le cuesta elevar los ojos y tiene esa fase de cansado, ¿sí? Siempre esta fase es más característica encontrarlo ya en horas de la tarde, noche, porque la enfermedad se va manifestando a medida que va pasando el día, ¿sí? Es decir, el paciente se levanta con buena fuerza y después se va agotando justamente por la actividad deficiente de los receptores de acetilcolina. Hay un porcentaje paciente, el 10%, que puede hacer algo que se llama crisis miasténica, que es una cuadriparesia generalizada, que le puede producir debilidad musculorespiratoria, así que muchas veces es criterio de internación en terapia intensiva, ¿sí? ¿Quién la puede producir la crisis miasténica? A veces una infección sobreagregada, ¿sí? Que puede reactivar el sistema inmune, y a veces hay algunos fármacos que también lo pueden llegar a desencadenar. Ustedes después pongan en Google los fármacos que están contraindicados en miastenia gravis, y van a ver como hay una lista larga de fármacos que los pacientes con miastenia gravis no pueden usar. Por ejemplo, antibióticos comunes como ampicilina, sulbactam no la pueden utilizar, Relibrano, metoclopramida tampoco. Son algunos de la mucha lista de fármacos que podrían llegar a desencadenar una crisis miasténica. Formas poco frecuentes de miastenia gravis: existe, por ejemplo, una miastenia ocular, que solamente va a afectar músculos extraoculares, entonces ese paciente va a tener diplopía, sea solamente 15% de los casos. Hay una forma poco frecuente como ser la miastenia congénita, ¿sí? Esto es raro, ¿sí? Porque ya son trastornos genéticos, ¿sí? Autosómicos recesivos, que comienza en la infancia y se da más que por una enfermedad autoinmune, es por una anomalía estructural del receptor postsináptico. Por eso produce un cuadro de debilidad. No sería en realidad, no tiene todas las características de la miastenia grave, es decir, no es autoinmune, sino que es una anomalía del receptor nicotínico. Y sobre todo en las mamás que tengan miastenia gravis, puede llegar a producir en su bebé una miastenia gravis neonatal, sea solamente el 12% de los niños nacidos de mujeres con miastenia gravis. ¿Y esto por qué se produce? Porque los anticuerpos, los IgG, tienen un tamaño que puede llegar a atravesar la membrana placentaria, y obviamente va a producir debilidad en el feto, pero benignamente esto resuelve en días o semanas, no es un cuadro que se mantiene, porque después los anticuerpos se van a ir disminuyendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, se hace el diagnóstico, por un lado, con la concentración de laboratorio, ¿sí? Buscando los anticuerpos anti-ACRA, y recordemos que 50% de los pacientes pueden tener anticuerpos anti-MuSK. A veces, antes de hacer las pruebas de laboratorio, es decir, mandarle al paciente que se saque sangre, se puede hacer una prueba en consultorio, o mejor dicho, no se hace en consultorio porque puede tener sus complicaciones. Muchas veces se hace en el internado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que administramos es un fármaco que es un anticolinesterásico, es decir, recuerden la enzima que destruye la acetilcolinesterasa. Entonces tenemos que dar un anticolinesterásico que lo que va a hacer, inhibe la enzima que destruye la acetilcolina. Entonces, una de las drogas que se utiliza es hidrofonio, se lo administra endovenoso, posterior a que el paciente se le indujo a producir fatiga muscular. Por ejemplo, se le pidió que mueva el brazo como si fuera que está haciendo bíceps, hasta que tiene cansancio. Se le administra el hidrofonio inhibiría la colinesterasa, entonces liberaría mayor cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica y estimularía los receptores nicotínicos pocos que hay, y eso puede llegar a producir una respuesta de recuperación muscular. Eso sería una prueba positiva clínica para diagnóstico de esta patología. Pero hay que tener cuidado porque el exceso de acetilcolina en forma brusca que puede producir la droga puede llegar a producir una descarga vagal, generando bradicardia y hasta incluso un paro cardíaco. Entonces hay que tener cuidado con esta prueba, porque sí o sí hay que hacérselo en un ámbito hospitalario y contar con un carro de paro en caso de emergencia, ¿sí? Hoy en día lo que más se hace son las pruebas de laboratorio. También lo que se puede llegar a hacer son las pruebas de electromiografía. ¿Qué es la electromiografía? La electromiografía es un estudio que estudia el potencial de acción del músculo, ¿sí?
Con la electromiografía se hace mediante un aparato que tiene diferentes electrodos. Esos electrodos tienen una aguja y las agujas tienen que ir pinchando los músculos, ¿sí? Es decir, se va a pinchar con las agujas los músculos, que son los electrodos, y se le pide al paciente que se mueva. Para esta prueba no se usa anestesia, porque la anestesia va a dar un resultado alterado de la prueba. Entonces, hay que pinchar el músculo sin anestesia para poder obtener el patrón electromiográfico, ¿sí? Las electromiografías pueden llegar a detectar si hay un patrón de origen neuromuscular, si el problema está a nivel del músculo o si tiene una alteración a nivel de los nervios. Eso lo hacen algunos neurólogos, ¿sí? Que cuenten con el aparato y con la técnica para poder realizarlo. Y obviamente, todo paciente que tenga este tipo de cuadro, recordemos que un porcentaje de ellos, 65%, se podía llegar a relacionar con que son problemas del timo, así que no tenemos que descartar la posibilidad de hacer una tomografía de tórax o resonancia, ¿sí? Bueno, ¿recuerdan cuando hablamos de fármacos que se utilicen por vía oral anticolinesterolásico? Se puede utilizar piridistrigmina, por ejemplo, ¿sí? Y muchos de ellos, esto lo pongo porque esto, el día de mañana, si ustedes trabajan en un internado, ustedes se van a encontrar con estas situaciones. Que hay que hacer un tratamiento inmunomodulador con inmunoglobulina, ¿sí? Acá se los coloco porque es básicamente el mismo tratamiento que se hace para muchas patologías. Por ejemplo, la semana que viene cuando veamos Guillain-Barré vamos a ver que se usa el mismo tratamiento con inmunoglobulina a dosis de 0,4 gramos kilo por día, por 5 días. Esto, para que ustedes tengan una idea, vale lo mismo que un auto pequeño, ¿sí? 2 millones de pesos sale este tratamiento. Y también se administran corticoides, ¿sí? A veces hacemos pulso de corticoides para, sobre todo, las crisis miasténicas, ¿sí? Y si el paciente tiene una crisis miasténica que se da en el 10% de los casos, ese paciente va a requerir sedación, anestesia y asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Entonces sepan que parte del tratamiento sería, como es una enfermedad autoinmune, corticoides, inmunoglobulina en algunos casos, y obviamente fármacos anticolinestéricos como ser la piridoximina. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Así ya pasamos al último tema. Profe, nosotros no tenemos que retirar porque a las 12 rendimos quinefilaxia. Listo, no hay problema. ¿Son muchos o no sé cuántos son? De último. Nos queda dar distrofia muscular, que eso lo podemos charlar rapidito, pero si tienen que ir, vayan yendo nomás. Sí, profe, tenemos que ir porque ya tenemos que estar allá teóricamente. Bueno, listo. Si quieren cortamos acá y bueno, ya después damos esta parte restante. Bueno, profe, se lo agradecería. Bueno, chicos, los del jueves, nos vemos hoy a la tarde en el Hospital Vera Barros, ¿sí? Tenemos allá el práctico. Ok, profe. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego.